Que es una persona que nos puede dar datos precisos, además de que está muy empapado en todo lo que tiene que ver con la política y la actualidad. Vamos a charlar un rato con Nicolás Trota, que es el rector de la UMED y además director del Instituto Cafiero. Buenas tardes, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estás vos? Todo bien, viendo la difícil situación que transita nuestra sociedad hoy en día, lamentablemente. Así es, y un poco queríamos que nos cuentes cuáles los últimos datos que tienen ustedes, que todo el tiempo están haciendo un registro de data. Sí, hace un par de horas presentamos en el teatro nuestra universidad con una presencia muy importante de distintos dirigentes de organizaciones sindicales, el índice de inflación de los trabajadores del mes de febrero. Estuvo presente Héctor Bauer, secretario general de la CGT, Hugo Yasky, secretario general de la CTA, Pablo Moyano, el camionero, Sergio Palazzo, de la bancaria, Horacio Arrasegor de televisión, Víctor Santamaría, encargado del edificio, una diversidad de dirigentes sindicales con los cuales venimos trabajando en el Instituto Estadístico de los Trabajadores, que por un lado confirma lo que todos los días vemos en nuestras casas, en los supermercados, que es una inflación que se ha vuelto a acelerar. El mes de febrero nos encuentra con una inflación del 4%, ¿no? Una aceleración fuerte comparado con el 2,7% del mes de enero, y eso nos lleva a una inflación solo en el primer bimestre de 6,8%, ¿no? Termina siendo un número que preocupa, porque la otra cara de la moneda del problema inflacionario es la marcada caída de capacidad de compra del salario, que está superando el 15%, estamos 15,5% si comparamos el salario de un trabajador promedio con lo que ganaba en noviembre del 2015. Eso implica que los salarios están en su peor momento en los últimos 9 años y que la inflación interanual de febrero, si comparamos febrero 2019 con febrero 2018, es la más alta de los últimos 27 años y por primera vez desde 1991 la inflación interanual supera el 50% porque es el 51,6% en los últimos 12 meses. Para ver, Trota, no la foto, sino la película, usted recordará que quienes no confiaban en el neoliberalismo ya tempranamente en el 2015 con las primeras medidas decían, bueno, se va a aguantar esto porque hay colchón. El tema es, ¿quedó colchoneta? ¿Ahora tenemos colchoneta o estamos en el piso? Es decir, no lo digo por llamar a los fantasmas, ¿no? Como decía Freud, que los aprendices de brujos convocan a los fantasmas y cuando los fantasmas aparecen salen corriendo. Pero es un tema de gobernabilidad, ¿no es cierto? Es decir, estos números, esta proyección, esta evolución, lo que puede llegar a venir ahora con estas insistentes medidas económicas, ¿nos dejan sin colchoneta? Bueno, el problema por un lado es que tenemos un cuerpo social, como bien planteas, mucho más desgastado, ¿no? Que viene sufriendo los embates de una economía que los golpea desde el año 2016, con un 2017 con una muy tenue recuperación, y si hoy el gobierno todavía está tambaleante pero de pie, yo creo que por un lado se vincula al hecho que heredó un fuerte despliegue de políticas sociales, principalmente de transferencia de recursos a los sectores de menores ingresos, que son también los que sufren más esta crisis, ¿no? A través de herramientas como la asignación universal por hijo, y por otro lado también el hecho que el gobierno ha tenido una enorme capacidad de endeudamiento del Estado argentino. Nosotros también tenemos un observatorio de la deuda externa que confirma que el gobierno se ha endeudado más de 180.000 millones de dólares desde que asumió Mauricio Macri. Este es el gobierno que más deuda ha tomado en la historia argentina, y una deuda que no se ha relacionado con profundizar el perfil productivo de la Argentina o llevar adelante las grandes obras de infraestructura necesarias para que se desarrolle nuestro país, sino que principalmente han sostenido la fuga de capitales que supera el 80.000 millones de dólares, que es un número espeluznante. Entonces,
hoy vemos que el gobierno se sostiene por estas dos cuestiones, ¿no?, frente a también números muy comprometedores relacionados al crecimiento de la desocupación, ¿no?, que ya está superando los 2 dígitos, y nosotros en la universidad proyectamos una inflación de no menos del 12% para este año, y un crecimiento de la pobreza que lamentablemente estimamos que va a superar el 36-37% en este 2019. En este gobierno que aparentemente su estrategia es durar, postergar las pruebas electorales, tratar de distraer a la opinión pública, nos aproximamos a negociaciones paritarias donde realmente parece que la manta va a ser corta en términos de cuáles son los números y los indicadores que puedan manejarse. ¿Cuál es ya que has estado en contacto directo y estás permanentemente con los principales referencias sindicales, cuál es la perspectiva? Y en algún momento hasta se ha anunciado la posibilidad de medidas de fuerza, pero fundamentalmente, ¿cuáles son los temores y la preocupación de esta dirigencia sindical frente a esta coyuntura? No, la preocupación por un lado es que este gobierno no solo se ha puesto el objetivo de buscar, entre comillas, competitividad a partir de la reducción del salario, ¿no?, que todos sabemos que eso termina destruyendo lo que es la capacidad de nuestra economía, el consumo interno, porque tenemos una economía principalmente dependiente de su movimiento, de su propio consumo hacia dentro de la frontera, pero por otro lado también es un gobierno que pretende llevar adelante reformas laborales que terminen de derrumbar una enorme cantidad de derechos que el sector trabajador tiene frente al sector empresario, que es también lo que genera, ¿no?, mejores realidades para ese sector tan importante de nuestra sociedad. Pero creo que también las distintas organizaciones sindicales, y por lo menos también es mi mirada, hoy deben priorizar una estrategia no solo para contener el impacto de estas políticas negativas, porque no es una cuestión de tomar una única medida. Lo que hay que hacer acá es lograr que se transformen las políticas económicas que está impulsando un gobierno que no lo va a hacer. Entonces hay que vencerlo en las urnas en el mes de agosto, en el mes de octubre, y si hace falta en la segunda vuelta en noviembre. Entonces me parece que la prioridad debe ser que todo reclamo sea un camino para obtener una victoria que pueda correr este gobierno que tanto daño le está haciendo a nuestra sociedad, pero siendo conscientes que la disputa social que hoy tenemos por delante no es de los sectores sociales que ideológicamente están en el extremo, que ya están definidos. La disputa es por un sector social que ve con desconfianza a toda la política partidaria, sindical, empresarial. A ese sector de la sociedad hay que interpelarlo con inteligencia para que no vuelva a creer en las quimeras y en las mentiras que le plantea el macrismo, que lo hizo con mucha inteligencia en la elección del 2015, inclusive en la elección del 2017, para que un frente amplio opositor pueda ganar las elecciones en los próximos meses. Respecto a esta última reflexión tuya y la interpelación hasta estos sectores más amplios, de aquí hasta las elecciones hay prácticamente 7 meses, y en realidad, si bien uno puede aspirar a tratar de hacer un proceso de cambio por la vía electoral, hablábamos antes también de que esa colchoneta es cada vez más delgada. ¿Realmente no se corre un riesgo en la medida de que a veces parece que la dirigencia está enfocada demasiado en el acto electoral y en el medio queda un periodo muy extenso de declinación, de alta inflación? No sabemos qué va a pasar con el dólar y evidentemente las necesidades sociales a veces no van de la mano de lo que tiene que ver con el cronograma electoral. Por supuesto, y es muy difícil buscar lamentablemente ese equilibrio, porque yo en términos de análisis del proceso electoral, compartiendo la mirada de preocupación profunda que transitan sectores importantes de la sociedad, porque la inmensa mayoría de los argentinos han perdido calidad de vida en estos 3 años de gestión de Mauricio Macri, pero debemos ser conscientes que la disputa es por un cambio profundo de las políticas que se llevan adelante, y hay que tener ese equilibrio, porque este es un gobierno que desea el conflicto para polarizar, ¿no? Y lo ha escrito el propio titiretero de Mauricio Macri, que es Jaime Durán Barba, ¿no?, que plantea, este es un gobierno
que quiere conflicto, que quiere que se exacerben las contradicciones, porque de esa manera emergen lo que Durán Barba llama que son los macristas anónimos, sí, lo que ven con mucha crítica las políticas de este gobierno, pero a partir de ese conflicto, a partir de los paros, a partir de las movilizaciones, es cuando empiezan a tomar una posición quizás de respaldo de las políticas de un gobierno que no le ha traído ninguna satisfacción y que tampoco tiene ningún indicador social y político positivo para demostrar. Por eso creo que todo el arco opositor, todos aquellos que ven la principal contradicción en estas políticas que han consolidado la pobreza en la Argentina, al momento de pensar algo para confrontar con la gestión de Mauricio Macri, deben preguntarse si eso ayuda para obtener una victoria electoral en octubre o si eso fortalece la propia estrategia del gobierno y de ciertos sectores económicos que hoy especulan con intentar derrotar a la oposición a pesar del desastre que han construido la Argentina de hoy. En esa línea que vos planteabas, claramente puede inscribirse el discurso de apertura de sesiones del otro día del presidente Macri, en este estilo provocativo, confrontativo, tratando justamente de generar la reacción para mostrar cómo la barbarie estaba del otro lado. Pero simultáneamente vemos una serie de datos, por ejemplo lo que pasó en La Pampa, las elecciones de ayer con la ruptura virtualmente de Cambiemos en la provincia de Neuquén, la novedad de hoy de la ruptura del frente de Cambiemos en la provincia de Córdoba, donde además Cornejo, el presidente de la UCR, había dicho que la cuestión cordobesa no era únicamente cordobesa, sino que tenía que ver con el futuro de Cambiemos. ¿Cómo ves la proyección de la alianza gobernante hacia el proceso electoral? Yo creo que el desafío que se le presenta en su estrategia al gobierno es intentar evitar la ruptura y que va a invertir gran parte de su inteligencia, porque es ahí donde creo que están las chances electorales que un gobierno con tan malos resultados pueda obtener una victoria, que es también dividir el arco opositor, ¿no? Entonces, creo que claramente observamos que tiene profundos problemas hacia adentro del propio Cambiemos, pero que no hay que subestimar a un espacio político que ha tenido la capacidad de ser parte de los últimos 3 triunfos electorales en la Argentina, que han derrotado al peronismo en las 3 últimas elecciones y que claramente no han tenido capacidad de gobernar o han gobernado para intereses que son contrarios a la inmensa mayoría de los argentinos, pero que sí saben transitar procesos electorales. Entonces creo que hay que ser muy inteligente en no subestimarlos y más que nada en generar la posibilidad de una amplia unidad, no detrás de personas, sino detrás de ideas, no detrás de esas ideas que hoy la sociedad reclama para poder superar esta crisis. Porque Argentina se ha transformado no solo en un país triste, sino en un país que tiene la sensación que con este gobierno lo peor siempre está por venir. Entonces me parece que quienes triunfan en los procesos electorales son aquellos que tienen la capacidad de conectarse con la sociedad mirando hacia el futuro. No, toda consigna relacionada a volver a transitar un pasado que ya no existe no es la manera de acumular, ¿no?, cada día mayor cantidad de decisiones, sino hay que intentar posar en el futuro nuevas utopías, formularse preguntas nuevas para enfrentar los enormes desafíos de una Argentina inmersa en la incertidumbre y en una crisis social, política y de endeudamiento tan profunda como la del 2001-2002. ¿Usted no cree en términos generales que la polarización que le ha servido para el 2015, esta polarización pueda ser quizás perjudicial en este momento para el oficialismo? Yo creo que si la oposición logra una amplia unidad, se va a obtener una victoria. La polarización lo que nos va a llevar, en mi análisis, es a que en la segunda vuelta de noviembre tiremos una moneda sobre la mesa y que pueda ganar un candidato u otro candidato. Y no podemos arriesgarnos con el futuro de nuestro país, ¿no? Porque también debemos ser conscientes. Para ganar, una expresión política puede ganar con la mitad más uno de los votos circunstanciales en un esquema de segunda vuelta de balotaje, pero para sacar a la Argentina de la crisis
hace falta pacificar nuestro país, hace falta construir en la diversidad, ampliar los marcos de acuerdo, superar en parte, porque siempre va a haber sectores antagónicos que deben convivir en sociedades democráticas, pero tratar de ampliar los consensos para que se puedan implementar medidas profundas con fuertes apoyos para sacar adelante a nuestro país. Porque lo primero que va a tener que hacer un presidente o presidenta que asuma es renegociar las condiciones con el Fondo Monetario Internacional por los enormes vencimientos futuros que tiene la Argentina. Son más de 160.000 millones de dólares para el próximo gobierno, y eso va a demandar la posibilidad o la obligación de renegociar las condiciones, y que a partir de ello podamos establecer un programa de desarrollo de nuestro país, enterrando estas políticas que ellos llaman austeridad y que nosotros claramente sabemos que son políticas de ajuste y de una distribución regresiva del ingreso en la Argentina. Ahora, respecto de este tema de los vencimientos, ¿no? Usted sabe aquello que dicen los bancarios, ¿no? Que si la deuda es chica el problema es del deudor, pero si la deuda es grande ya el problema es del banco, porque si yo le debo 5.000 pesos, ¿no es cierto?, a la tarjeta de crédito, y me van a terminar embargando mi casa, pero si yo le debo 3 millones y en mi casa y yo alquilo, la complicación es esta. ¿Qué quiero decir? En vez de el tema financiero, los vencimientos, ¿no será más problemática la reindustrialización? Porque en realidad dicen, che, caes en default, no querés renegociar, bueno, entonces quedamos, ¿sabés lo que te va a pasar? No vas a tener inversiones, pero si total no tenemos ya inversiones genuinas. ¿Me explico lo que quiero decir? Por supuesto, eso yo creo que fue la falacia de este gobierno y la falta de comprensión de la realidad económica de Argentina y también de la geopolítica internacional y de la economía internacional. Ellos esperaban, entre comillas, que supuestamente iba a venir una lluvia de inversiones que nos iba a traer un desarrollo para la Argentina. Y claramente no es así. Yo creo en un Estado que planifique el desarrollo, en un Estado que tenga la capacidad de articular con el mundo del trabajo y con el mundo empresario, pero es muy difícil imaginar que nosotros podemos lograr inclusive que vengan a la Argentina lo más de 400.000 millones de dólares que se estiman que los argentinos que están en el exterior, ¿no?, si entramos en un proceso de default con el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto quiere decir que no se debe renegociar? No, por el contrario. Yo creo que debe renegociar porque en la línea de lo que vos planteás, ¿no?, el problema no es del deudor, sino que aquí claramente el problema, por lo menos, también es del acreedor. Entonces, frente a ese escenario, hace falta, por un lado, renegociar para liberar recursos y no tener que pagar con la presión que se está exigiendo esta deuda, que no es solo con el fondo, sino también hay que renegociar con tenedores privados, claro, de deuda argentina que vence en el 20, 21, 22 y 23, y también permitir, ¿no?, fortalecer el mercado interno, trazar fuertes consensos para empezar a redinamizar nuestra economía a partir de la recuperación del salario y de las jubilaciones, intentar también romper con este forma histórico que tiene la Argentina de dedicarnos a exportar ahorro e importar deuda e importar trabajo extranjero, cuestión que se ha profundizado en este gobierno. Basta con ir a un supermercado, sí, cuando uno ve, ¿no?, que agarra una lata de tomates italianos. Ahí estamos destruyendo sin razón alguna empleo, trabajo argentino. Uno puede entender, ¿no?, obviamente, que haya ciertos bienes de capital, ciertos bienes tecnológicos que no se puedan producir por la dimensión de nuestro mercado en la Argentina. Ahora, la Argentina no tiene futuro si nosotros no protegemos inteligentemente nuestro mercado, si nosotros no le trazamos desde un Estado que planifique el desarrollo objetivos y consensos al sector del capital, y también de un Estado que promueva las exportaciones argentinas, no como ocurre ahora, que parece que el presidente viaja a Vietnam y quiere exportar cítricos para importar electrodomésticos. Entonces, si esa es la realidad que está imponiendo este gobierno, es como ocurrió en otros momentos de la historia, la disputa entre la Argentina, que se desarrolla e incluye a todos
su sociedad, a todos sus habitantes, o la Argentina agroexportadora, que es una Argentina donde sobra por lo menos la mitad de los argentinos. O sea que nos remontamos hasta Martínez de Hoz, ¿no es cierto?, el Plan Sociedad Rural. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con eso. Ahora, lo imperdonable es que uno puede tropezar 2 veces con la misma piedra. Ahora, 3 veces creo que también nos debe llevar a todos los argentinos a la reflexión en la necesidad de cómo salimos de esta crisis. Yo creo que hay que mirar también lo que fue la experiencia de construir consensos en el peor momento del 2001-2002, para a partir de ahí empezar a imaginar alternativas distintas, un gobierno para los próximos años que tiene que ser un gobierno mucho más horizontal, un gobierno donde participen las distintas expresiones políticas partidarias, donde estén los movimientos sociales adentro, donde participen las distintas organizaciones sindicales, donde participen también el sector empresario, porque sin consensos profundos la crisis va a terminar siendo endémica y no se va a poder superar esta terrible situación que golpea a toda nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias, Nicolás, y vamos a molestarte próximamente porque la verdad que me quedé con ganas de preguntarte sobre la UMED, fundamentalmente, sobre aquel proyecto tan interesante que surge hace un par de años y cómo fue su proyección a futuro. Pero por ahora te agradecemos mucho tu participación.